Buenas noches, quiero dar la bienvenida al hermano Scout Raúl Sánchez Vaca, que es nuestro director de la Oficina Scout Mundial del Centro de Apoyo Interamericano. Realmente para mí es un honor presentarte, Raúl. Sé que has tenido varios cargos, has sido director ejecutivo de los Scouts de México y llevas el movimiento Scout en las venas porque has sido Robert y has sido Scout. Te conozco, eres una persona muy amable, muy empática, te gusta trabajar en equipo, eres colaborador y realmente siempre estás dispuesto a apoyarnos en todo sentido. Yo de mi cargo de jefe Scout Nacional te doy la bienvenida. De Perú te agradezco por todo el apoyo que nos estás brindando y realmente esta va a ser una presentación de lujo. Mis queridos hermanos Scouts, le dejo al señor Raúl Sánchez Vaca en la presentación del rol del adulto voluntario frente al COVID-19. Gracias, Raúl, y parabienes. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, agradezco primero la invitación que me han hecho para estar esta noche con ustedes, lo cual me llena de gusto y de alegría porque ciertamente en todas las ocasiones que he estado con los Scouts del Perú, ya sea presencialmente o ahora virtualmente, siempre es un momento muy agradable. Son gente muy cálida, muy amigable, muy hermanos Scouts, así que agradezco el que me hayan pedido estar con ustedes y bueno, pues a todos los que nos están escuchando y se han unido a nosotros en esta noche. Vamos a hablar de un tema muy importante que me han pedido abordar, que es precisamente eh, el rol del adulto. Déjenme ver, déjenme ponerlas del inicio. El rol del adulto en el voluntariado durante esta crisis del COVID-19 que estamos enfrentando en todo nuestro planeta. Y bueno, pues precisamente vamos a hablar mucho del voluntariado, esto que precisamente es un rasgo distintivo del movimiento Scout. Sería imposible hablar del movimiento Scout en todo el mundo y ahora hablando de los Scouts del Perú, que recientemente celebraron su aniversario, pues también de que cualquiera de nuestras organizaciones nacionales o el mismo movimiento Scout se hubiese sostenido sin voluntarios. Es un pilar fundamental en el desarrollo del movimiento Scout desde sus orígenes y cierto es que también el futuro de nuestro movimiento Scout está muy ligado o dependiendo de los voluntarios con los que contamos, de este gran ejército de personas que han decidido ofrecer o donar lo que yo le llamo las 3 T's, su tiempo, su talento y su tesoro también, porque precisamente el voluntario en el movimiento Scout, algo que distingue al voluntario en el movimiento Scout de otro tipo de voluntariados en otras organizaciones, es que el voluntario en el movimiento Scout aporta también para su propio voluntariado, lo cual, como les digo, en otras organizaciones no es el factor común, no es algo que se viva de tal manera, y eso también representa un rasgo distintivo de nuestra organización. Y bueno, pues ahora que estamos enfrentando esta crisis sanitaria, es muy importante entender y ver hacia adelante qué rol tiene que jugar el voluntario durante este periodo extraordinario que estamos viviendo, un periodo que no estábamos preparados para que surgiera, pero que nos está exigiendo precisamente actuar. Así que es lo que vamos a ver. Y bueno, lo que quiero partir precisamente para entender bien este concepto de voluntario es algo que establece Stephen Covey, este autor muy famoso en temas de liderazgo, que empezó con su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y que después escribió una serie de libros más abordando precisamente esta perspectiva de el liderazgo precisamente centrado en los principios, el liderazgo que se ejerce una vez que uno acepta que lo que lo guía hacia este liderazgo precisamente son los principios verdaderos, como les llama Stephen Covey. Y un elemento importantísimo que Stephen Covey establece para este liderazgo y que de ahí precisamente que
se convirtió en uno de mis autores favoritos para leer y releer, es precisamente que en su filosofía del liderazgo habla de esta parte también que nuestro fundador, Robert Baden-Powell, tanto insistió que tenía que llevarse a cabo también en el movimiento Scout, y es el que el liderazgo nace con uno mismo, nace de adentro hacia afuera, y que para lograrlo hay que desarrollar el carácter. Entonces, este punto de coincidencia, en otros aspectos más, pues me han hecho explorar un poco a Stephen Covey y entender su propuesta, que es muy interesante. Y él habla de 4 dones del ser humano. 4 dones que contamos, los cuales contamos todos los seres humanos, vienen en nuestra mochila desde que nacemos, y que obviamente a través de nuestro paso en la vida vamos desarrollando poco a poco, pero es nuestro compromiso explotar esos dones, descubrirlos y convertirlos en realidad y ponerlos sobre todo al servicio de los demás. Y el primero que menciona es el autoconocimiento. Eso se refiere a precisamente que podamos revisar nuestras creencias, nuestros pensamientos, qué es lo que nos motiva e incluso nuestros estados de ánimo. O sea, que podamos vernos a nosotros mismos. Una característica exclusiva del ser humano, no posible en ningún otro ser animado. Ningún animal posee esta característica, este don de poderse autoevaluar, autorrevisar, conocerse a sí mismo. El segundo es la conciencia, y bueno, pues esto también lo saben muy bien que es algo que desarrollamos desde la niñez, y en función de qué tanto la desarrollamos, pues bueno, nos permite abrirnos paso en la vida haciendo las cosas correctamente, haciendo las cosas correctas correctamente. Y es precisamente la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. La imaginación creativa es el tercer don que menciona Stephen Covey. La imaginación creativa, y bueno, es esta capacidad igual que tenemos los seres humanos de imaginar, de visualizar más allá de lo que hemos vivido. O sea, de imaginar incluso escenarios distintos, como ahora seguramente lo hacemos a diario todos nosotros ante esta situación, esta emergencia que estamos viviendo, de imaginar cuál será el siguiente paso, qué forma tendrá lo que llaman ahora la nueva normalidad. Nos hemos imaginado qué tanto cambiará nuestra vida, qué tanto ha cambiado ahora, pero qué tanto de esto también irá impactando en el siguiente paso, cuando esta crisis empiece a disminuir, o nos tendremos que adaptar a ella, pero tendremos que seguir viviendo y adaptando algunas cosas, porque pues evidentemente esto, como yo lo he mencionado, el coronavirus no es un extraterrestre que llegó y que un buen día va a decidir abandonar el planeta y entonces nos habremos librado de él. No, llegó a nuestras vidas, invadió incluso el planeta y va a permanecer independientemente de que haya alguna manera de controlarlo o de detener su proliferación. Ya está establecido, y lo que tendremos que hacer es adaptar nuestra forma de vivir para adaptarnos a este cambio que hoy estamos viviendo. Y el último, y es precisamente del cual parte precisamente el tema de hoy, la voluntad independiente, porque pues el ser voluntario depende de la voluntad, de ahí el nombre. La voluntad independiente, bueno, pues es hacer algo con base en lo que nosotros conozcamos, nuestro autoconocimiento, pero también decidirlo por nosotros mismos, es decir, libre de toda influencia, que podamos tomar decisiones por nuestra propia decisión. Y por eso les decía que pues en esta visión del liderazgo, pues es una decisión personal, no es algo que, ni es algo con lo que se nació, ni es algo que alguien más nos otorga, sino es una decisión completamente personal, la de liderar en primer lugar nuestra propia vida, de crecer como personas, para después poder incluso ayudar a otras personas también a tener una vida agradable, una vida feliz. Entonces, bueno, el voluntario, como vamos a ver,
¿Qué significa ser voluntario? Esto no lo define Stephen Covey, sino que en otros libros dedicados al voluntariado, precisamente lo esencial del voluntario, o del voluntariado, precisamente habla de que una persona voluntaria es aquella que, movida por la compasión hacia quien tiene una necesidad, trata de responder con sus capacidades, dedicando algo de su tiempo a los demás, participando de manera altruista en diferentes proyectos dentro de una organización de solidaridad. Vamos a desmenuzar un poco esta definición para ir viendo cada una de sus partes. Y bueno, la primera parte precisamente es esto de movido por la compasión. Y bueno, solemos identificar la compasión con sentir lástima, pero no es eso. En realidad no, la compasión, como su mismo nombre lo dice, es sentir compasión con alguien más. O sea, compartir la pasión de alguien más, y esto significa que alguien tiene una necesidad y por lo tanto compartimos nuestra pasión con esa persona, sentimos compasión, nos conectamos con esa persona, de manera que incluso es tal la conexión que sentimos que nos lleva a sernos responsables de su suerte. Es tan fuerte ese vínculo que nos sentimos responsables de la suerte del otro. Y por lo tanto, lo que necesita la otra persona es nuestra ayuda, nuestro encuentro y nuestra solidaridad. Es decir, cuando hablamos de voluntariado, estos elementos también son muy importantes. Ir al encuentro, o sea, no esperar a que lleguen, sino ir en búsqueda de. Y la solidaridad, o sea, aportar algo de lo que tenemos nosotros por los demás. Y eso puede ser, como lo decía, lo recuerdo de nuevo, tiempo, talento y tesoro. Entonces ahí es donde uno se brinda, por eso la importancia de que sea de manera voluntaria y de que además uno cuente con ello para entregarlo, porque nadie da lo que no tiene. Necesitamos precisamente tener algo que dar para poder ofrecerlo. Bueno, es la ventaja también de la compasión es que nos humaniza. O sea, el sentir algo por alguien más, el detectar la necesidad de alguien más y sentirnos responsables de su suerte, ir a su encuentro, solidarizarnos, nos hace seres humanos, nos humaniza, nos hace aflorar de nosotros nuestros mejores sentimientos y ponerlos precisamente al servicio de alguien más. Ahora, ¿qué es esto de que responde en función de sus necesidades? Y bueno, aquí respuesta pues tiene la misma etimología, el mismo origen que responsabilidad. O sea, cuando alguien es responsable es porque tiene la capacidad, la habilidad de responder. Por eso se hace responsable, es capaz de dar respuesta. De manera que es algo con lo que contamos. O sea, no basta querer ayudar, hay que saber cómo ayudar. Y este es algo que a veces olvidamos en el voluntariado, que no basta con querer hacer las cosas, hay que saber cómo hacerlas para hacerlas de la mejor manera. Porque podría ser que tuviéramos una vocación muy grande para el servicio, pero ciertamente no tenemos idea de cómo hacerlo. Y entonces probablemente en lugar de ayudar, obstaculicemos los resultados. Por eso es tan importante el movernos por nuestra voluntad, pero además desarrollar nuestras capacidades para ayudar de la mejor manera. Y bueno, dependerá de en qué identifiquemos nosotros que podemos servir mejor hacia una causa. En el movimiento Scout, ciertamente, los voluntarios, estamos hablando de los voluntarios adultos, porque también es cierto que por ejemplo, en rovers, los rovers pueden prestar servicios voluntarios, de hecho lo hacen, por eso está tan enfocado en esta etapa del movimiento Scout del servicio, pero consideramos que los llamamos voluntarios Scouts a los adultos que han decidido precisamente jugar ese rol dentro de la organización. Y bueno, dependiendo de sus capacidades, podrán jugar un rol al frente de jóvenes, haciendo que el programa de jóvenes sea entregado, tome rumbo, los jóvenes que son protagonistas del programa aprendan y apliquen todo lo necesario para que el programa se desarrolle, precisamente para que sean protagonistas. Y tendremos adultos tal vez que estén
más enfocados en su servicio por sus capacidades en el apoyo institucional, que no implica contacto directo con los jóvenes, sino labores de tipo institucional. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo fui precisamente voluntario cuando decidí pasar de ser un protagonista del programa a ser un voluntario dentro del movimiento Scout, un adulto dentro del movimiento Scout. Bueno, pues decidí por dónde podía comenzar. Entonces dirigí la tropa precisamente en la que yo había pertenecido siendo muchacho, y ahí empecé a trabajar y ahí empecé a capacitarme para aprender bien cómo hacerlo, porque había obviamente incorporado, y de hecho de ahí estuvo la magia de querer convertirse en un voluntario por el ejemplo que yo había recibido de los adultos que habían estado al frente y enseñándome y demostrándome lo que podía lograr el movimiento Scout en mi propia vida. Pues eso motivó, pero obviamente tenía que aprender lo necesario para hacerlo bien y para poderlo entregar de la mejor manera a aquellos jóvenes que formaban parte de aquella tropa en aquellos años que yo estuve al frente. Y bueno, después, con el tiempo, porque obviamente también había que hacer un relevo de personas que, para permitir que otras personas también pudieran estar al cargo y ofrecer su servicio voluntario, cambié de rama. Entonces cambié a dirigir el clan de Rovers, porque yo también había vivido la experiencia como beneficiario del programa en esa etapa, y había una inquietud o una voluntad mía de también ahí poder ofrecer. Sí tengo que desarrollar otras capacidades, porque pues obviamente las etapas eran distintas, y bueno, después pasar un poco a la parte institucional, o no un poco, sino pasar completamente a la parte institucional, hacerme cargo del grupo. Entonces ya no era el contacto directo ofreciendo programa fin de semana tras fin de semana, sino trabajar en el soporte institucional de todo el grupo. Y bueno, de ahí ya el nivel de provincia, como se le llama en México, y al nivel nacional, obviamente ya en niveles institucionales. Y ahora, bueno, este rol que desde hace ya algún tiempo estoy cumpliendo en la Oficina Scout Mundial, ya pierde la parte voluntaria, digamos, porque ya es un trabajo remunerado, como lo exige en la Oficina Mundial. Tuve que dejar mi país de origen, venirme a vivir a Panamá, desde donde les hablo ahora, donde está basada la oficina regional, en ese momento se trasladaba de Chile a Panamá. Y bueno, ahora dar un servicio al movimiento Scout de una manera profesional. Sin embargo, considero y busco siempre mantener ese elemento de voluntariado, porque pues hay siempre ámbitos que escapan o que están fuera de la parte meramente profesional dentro del movimiento, pero de la parte meramente profesional, el apoyar directamente a algunas organizaciones o incluso localmente, fuera del ámbito profesional. Y bueno, comentaré un poco más adelante qué estoy haciendo durante esta etapa de la emergencia sanitaria debido al COVID-19. Pero siempre, por eso decía, en cada una de estas etapas, desarrollando capacidades para hacerlo de la manera correcta, saber cómo hacerlo, ofrecer un voluntariado de una manera comprometida y consciente. No solamente desarrollando el conocimiento, avanzando en el nivel de conocimiento, sino haciendo crecer el carácter mismo. Que lo sabes, en el movimiento Scout, el fundador nos decía, el movimiento Scout desarrolla el carácter, pero bueno, algo que es muy cierto y que seguramente los que hemos vivido esta experiencia de pasar de ser protagonistas del programa a adultos en el movimiento Scout, sabemos que el movimiento Scout, aún como adultos, sigue aportando a la formación de nuestro carácter. Otro elemento de función de sus capacidades del voluntario es, obviamente, reconocerlas y reconocer también nuestras limitaciones. Porque si bien es cierto que hay muchas competencias, ahora el término que usamos ya desde hace algún tiempo en nuestra política de adultos en el movimiento Scout, hablar de competencias, es decir, este conjunto de elementos, no solo conocimientos, sino habilidades, actitudes, valores también que en conjunto
forman una capacidad, la cual llamamos competencia, y que nos permite hacer un trabajo, se puede desarrollar, podemos aprender, hay cualquier cosa que queramos hacer se puede aprender. Cierto es que sucede en nuestra vida diaria, tenemos limitaciones. Entonces, algunas personas tienen la capacidad para desarrollarse, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias exactas. Otras tienen capacidades para desarrollarse en el ámbito de las artes, por ejemplo, o las ciencias sociales. Y porque también hay vocación en cuanto a cuál es el campo en el que queremos actuar, pero también reconocemos que tenemos limitaciones. Entonces, bueno, si alguien no es precisamente no tiene una gran capacidad, sino que siente que tiene una limitación, por ejemplo, en los temas de las ciencias exactas, pues opta por trabajar en un área en la que sí pueda utilizar las capacidades que ya tiene para desarrollar nuevas competencias. Entonces, eso también es un aspecto muy importante que tomar en cuenta en el voluntariado. Reconocer nuestras capacidades a través del autoconocimiento, pero también reconocer nuestras limitaciones, saber hasta dónde podemos hacer. No todos nacimos para hacer de todo. Entonces, por eso es muy importante definir en dónde está el área en la que podemos dar nuestro mejor servicio dentro del movimiento Scout, o si trabajamos con voluntarios en otra organización, también en esa otra organización, qué capacidades podemos nosotros ofrecer y cuáles limitaciones nos hacen que no podamos trabajar en eso. O sea, si una persona, por ejemplo, no tiene una limitación en cuanto a tratar directamente con personas, pues difícilmente podría estar en una organización dedicada a la salud. Ok, me están diciendo que parece que los audífonos están chocando. A ver si ahí mejora un poco. Y bueno, y lo otro es cantidad contra calidad. Y este es precisamente mantener un balance entre las dos cosas. Porque puede ser que nosotros tengamos una gran disponibilidad para el voluntariado, hablando de solo uno de los factores del tiempo. Tengamos una disponibilidad de tiempo muy, muy grande, pero la calidad del tiempo que damos a nuestro voluntariado no, no, no compensa. Entonces no basta tener una gran cantidad de tiempo si la calidad del mismo no lo justifica. Y lo mismo, puede ser que nosotros tengamos una gran calidad de lo que podemos ofrecer, pero la disponibilidad que tenemos es muy reducida. Entonces, bueno, habrá que pensar qué tipo de voluntariado o en dónde queremos ofrecer ese voluntariado. Probablemente tengamos que encontrar un espacio dentro de nuestra organización en la cual, dada la poca disponibilidad de tiempo que tenemos, pero la gran calidad de lo que podemos ofrecer, no comprometamos demasiado el papel que estamos ofreciendo. Es decir, si alguien en una función que requiere de una gran disposición de tiempo para el voluntariado no puede ofrecerlo, a pesar de sus grandes competencias adquiridas, ya sea dentro o fuera del movimiento Scout, pues no crear falsas expectativas ante la gente, porque eso a la larga puede traer consecuencias negativas. El otro elemento que veíamos en el voluntariado, en la definición del voluntariado, es que es la participación que haces de manera altruista. Y bueno, esto también, como Scout lo conocemos bien, pues es esto de ayudar sin pensar en recompensa. O sea, hacerlo movido por el corazón, por las ganas de hacerlo, por este deseo, como lo decía nuestro fundador, de encontrar la felicidad haciendo felices a los demás. Y bueno, pues todo lo que tiene valor en la vida se multiplica cuando nosotros lo brindamos. Creo que ahí sabemos todos bien lo que significa brindarse en el movimiento Scout de una manera altruista, es decir, sin esperar nada a cambio, sino solamente la satisfacción de hacerlo, cómo esto logra multiplicarse y cómo logra inspirar a otros. Yo les digo, es mi experiencia de vida. Lo que yo pude percibir, lo que logró mi primer jefe de tropa inspirarme al ver esa entrega que hacía, esa manera en la que se entregaba a nosotros y nos preparaba una actividad que era completamente distinta semana a semana y que logró cautivarnos a todos esos jóvenes,
bueno, pues se multiplicó. O sea, tuvo un impacto porque muchos de esos jóvenes, podría decir que todos, porque algunos decidieron seguir en el movimiento Scout y otros no, pero su ejemplo, su influencia, logró impactar a cada uno para que siguiera después precisamente brindándose a los demás, ya fuera en el entorno familiar o en el entorno del movimiento Scout, como fue en mi caso. Y bueno, el otro elemento que pongo aquí es que si al dar sentimos que perdemos algo, entonces no hemos dado un regalo en realidad. O sea, esta manera altruista, este dar, exige sin esperar algo a cambio, sin que sea una transacción. Yo te doy porque espero que tú me des. Sino, no, en realidad yo quiero dar, estoy dando las tres T's del voluntario, sin esperar a cambio ni siquiera el reconocimiento. O sea, ni siquiera el que me puedan decir, aquí está la medalla, aquí está el diploma por lo que has hecho. O sea, ni siquiera esperar eso a cambio, hacerlo de puro corazón, porque lo que queremos es precisamente hacer que otros sean felices. Y sabemos que, porque sabemos que haciéndolo así, vamos a ser felices nosotros. Y el último elemento que tenía la definición es dentro de una organización de solidaridad. Entonces, bueno, si bien es cierto que el voluntarismo no necesita precisamente estar en una organización, uno puede ser voluntario en su casa si uno tiene esta disposición a servir a los demás, a conectarse con los demás, sentir compasión, a detectar una necesidad y ayudar. Cierto es que cuando logramos reunir a un grupo de personas y organizar a toda esa gente para perseguir una misión o una causa, pues los resultados pueden ser mayor porque entonces creamos sinergia. Y es el caso de nuestra organización. Empezó como un movimiento, o sea, gente que se inspiraba por una serie de valores que les eran comunes, estos valores que el mismo fundador propuso a través de la ley Scout, pero después ese conjunto de personas que disfrutaban de un movimiento, que se adherían al movimiento, a una causa, pues necesitaban una organización, tener una organización para el movimiento. Por eso nuestra organización es Organización Mundial del Movimiento Scout. O sea, la organización está al servicio del movimiento, pone una organización, una manera de hacer las cosas, una estructura, unos recursos incluso, al servicio del movimiento, no al revés. No pone un movimiento al servicio de una organización. Es una organización que está al servicio del movimiento. Y bueno, estas organizaciones como la nuestra, que utiliza el voluntariado, pues se comprometen, entre otras cosas, a acoger, a formar y acompañar a los voluntarios. O sea, sabemos nosotros la importancia que tiene convocar voluntarios y voluntarios idóneos para hacer el trabajo, precisamente, pero el reclutar, el buscar a estos adultos implica también una correspondencia. O sea, tenemos que formarlos, tenemos que acompañarlos, tenemos que acogerlos, hacerlos sentir parte de la organización. Por eso no solamente es recibir, captar los adultos, formarlos, sino precisamente también que formen parte de la organización en la toma de decisiones, en la dirección de la organización, para que entre todos precisamente hagamos que esto funcione. Es la manera en la que desde hace muchos años, más de 100 años, nuestras organizaciones funcionan así. Y el futuro está asegurado en la medida que esto se siga manteniendo. De otra manera, el futuro más bien que se puede ver en el horizonte es de que va a terminar muy mal, si no es que va a terminar. Pero mientras procuremos hacer esto, podremos mantener viva la llama del espíritu Scout. Los voluntarios, o sea, un voluntario que está dentro de una organización de solidaridad, se comprometen a cumplir con las normas, es parte del sentido de una organización, tener unas reglas de cómo funciona el voluntariado, cuál es el tipo de voluntariado, qué requisitos se requiere como voluntarios, y cumplir ese compromiso que han establecido con la organización. Para nosotros saben muy bien que ese compromiso se expresa a través de la promesa Scout, que todos, tanto los beneficiarios del programa, pero también los adultos voluntarios, se comprometen para llevar a cabo.
pero hay una serie de normas, es decir, la promesa es esta expresión mística de ese compromiso que hacemos, pero que se refuerza o se transmite a través de las acciones concretas que llevamos a cabo. Y en esas, bueno, pues dependiendo de las funciones, obviamente tendremos que cumplir con las reglas. Es decir, si soy un voluntario que participa en el nivel institucional, bueno, en el nivel en el que trabajo, seguramente tendré que rendir cuentas de mi trabajo. Tendré que informar de qué es lo que estoy haciendo. Tendré también el compromiso de dar seguimiento a las metas que se han establecido, de obviamente participar en las actividades en las que mi voluntariado sea necesario, en las que yo mismo ya he comprometido a ejercer mis funciones. Bueno, y ahora precisamente he hecho esta tabla también comparando por un lado al que es espectador, o sea, que ve la vida siendo espectador, y el voluntario, aquí como estamos hablando del voluntario, que se convierte en protagonista. Ha decidido pasar del espectador que ve las cosas desde fuera, que ve los toros desde la barrera, que no se compromete, al protagonista que ve las cosas desde dentro. Ha decidido, ve un problema, ve una necesidad y decide trabajar desde dentro para solucionarla. El espectador que se siente un invitado, o sea, que participa en la medida de sus posibilidades, pero el protagonista que se hace corresponsable. Y ya mencionaba antes lo que significa ser responsable, esta capacidad o esta habilidad de responder, responsabilidad. Entonces se vuelve corresponsable porque hay otras personas más que sienten esta necesidad de responsabilidad y por lo tanto se siente corresponsable. El espectador que está a la espera de lo que haya que hacer, o sea, espera indicaciones de lo que hay que hacer, y el protagonista que tiene iniciativa, que dice, ¿por qué no empezamos a hacer esto? Y siempre, o sea, siempre en cualquier escenario, pero hoy en día este elemento toma especial interés o especial importancia, porque esta crisis sanitaria nos lleva precisamente a reinventarnos. Y entonces, bueno, pues podemos decidir estar desde fuera, verla desde fuera, sentir que somos un invitado, es decir, que, bueno, pues nos tocó en este mundo esta etapa de nuestra vida donde está sucediendo algo, pero seguimos como invitados, y estamos esperando a ver qué pasa, a sentirse, a tomar la iniciativa y decidir, voy a hacer algo. Como voluntario voy a tomar la iniciativa y voy a poner manos a la acción. El espectador no siente necesidad de nadie más y bueno, el protagonista, el voluntario que decide tomar un rol como protagonista, se relaciona con los demás, crea sinergia, esto que mencionaba también yo antes, que no se puede hacer todo uno solo, no puede una sola persona asumir un solo rol, necesitamos gente que asuma diferentes roles, entonces obviamente eso implica tener relaciones con más personas, construir equipos, trabajar en equipo. El espectador, las críticas siempre son en los pasillos y generalmente basadas en supuestos. Y esto es precisamente algo de lo mucho que le hace daño a cualquier organización. El que la gente no se suma, no juega el papel de protagonista, ve desde fuera, pero eso sí, critica fuertemente, pero lo hace en los pasillos y además no basado en hechos reales, sino en supuestos, en chismes. El protagonista es crítico, o sea, no quiere decir que no pueda opinar sobre lo que está viviendo y además buscar mejorar, para mejorar las cosas, dar su opinión crítica, pero propone. O sea, elemento importante, criticar y proponer al mismo tiempo. El espectador tiene la lógica del aislamiento, va de la mano de lo que decía antes, o sea, yo veo las cosas desde fuera, es lo que pasa ahora, hay gente que se aísla, o sea, todos estamos por medidas de control sanitarias de nuestros países, pues a aislarnos, a permanecer en casa. Pero eso no significa, el distanciamiento social no significa aislamiento social, no significa la sociedad sigue allá en otra parte y cuando terminen de resolver sus cosas me avisan para que yo pueda salir de mi casa, sino
sí, estoy yo con una distancia social porque para evitar la propagación o que siga propagándose el virus, pero eso no significa que yo me reste de la sociedad. Yo sigo siendo parte de la sociedad. Yo tengo que ser parte de la solución. Y el protagonista, en su contrario, tiene la lógica de la inserción. O sea, esto que decía, soy parte de, quiero ser parte de una solución. Propongo con iniciativa, analizo, soy crítico, pero propongo qué tengo que hacer. Y lo último, pongo ahí, el espectador es menso, y si, seguramente ustedes vieron este programa que, bueno, todavía por ahí anda rondando, del Chavo del Ocho. Y él precisamente hizo muy popular este adjetivo de ser menso. Pero ser menso no significa ser tonto. Parecía que ser menso era sinónimo de tonto. Y claro, el menso puede ser tonto, pero el significado de menso, por eso está al lado inmenso, que es algo con lo que estamos más familiarizados. Cuando nosotros hablamos de que algo es inmenso, es que no tiene límites. Entonces el protagonista no se pone límites. Se considera que todo es posible, que se puede lograr, que hay una solución, que se puede salir adelante. Pero el menso pone límites, demasiados límites. Por eso, bueno, el menso puede ser tonto porque se limita su pensamiento, limita su capacidad de resolver, limita su compromiso. Ese es el menso. Entonces, el espectador es menso, pero el protagonista que decide implicarse, buscar una solución, es inmenso. Ve muchas soluciones, ve incluso dentro de la adversidad oportunidades. Bueno, y aquí quiero compartir una serie de imágenes que se han vuelto muy, muy del día a día, las vemos en todas partes y de muy diversas formas. Y esta, bueno, pues es la imagen microscópica del coronavirus. Este virus que llegó a nuestras vidas, que está presente hoy en día, este enemigo invisible, diminuto, que invadió el planeta, que recorrió el planeta, que comenzó en el lejano oriente y se fue moviendo, primero a Europa y ahora está en nuestro continente, y que está afectando y que va a seguir afectando nuestras vidas, y que va a afectar y sigue afectando, está afectando y va a seguir afectando en la manera en la que, lo mencioné al principio, en la que estamos viviendo y que necesitamos adaptarnos. La otra imagen que es muy común que veamos día a día, ya de hace algunos días, pero donde vemos cómo avanza la cantidad de casos en particular en nuestra región, en nuestra Latinoamérica, cómo este virus está penetrando en nuestras sociedades, cómo se difunde, en algunos casos más rápido que en otros, que tiene que ver mucho con la manera en la que se proceda, porque cierto es que ante la carencia de una solución inmediata y práctica, pues obviamente hay que tomar medidas que ayuden a evitar, en primer lugar, la propagación. Así que eso es lo que nos mantiene o nos ha mantenido durante tantos días en esta condición de cuarentena. Otra imagen que se ha vuelto común y que no estábamos acostumbrados a ver es a nuestras ciudades vacías. Esta imagen que tomé del internet, que la tomó Reuters, es la ciudad de Panamá, precisamente. Esta avenida, una de las avenidas principales que de día y de noche suele estar poblada de automóviles y además, como es el corazón de la ciudad, suele estar llena de gente. Bueno, pues esta es la imagen que tiene el día de hoy, que hoy sigue teniendo, completamente vacía, de gente, de automóviles, porque precisamente estas restricciones sanitarias nos han llevado a eso, a mantenernos en casa, a que los comercios estén cerrados, a que la economía se haya detenido de manera increíble. O sea, tal vez nunca hubiésemos imaginado que esto iba a pasar, pero hoy es una realidad. Bueno, la mascarilla, cubrebocas o como le llamemos, que se ha vuelto parte de nuestra apariencia, sobre todo cuando tenemos que salir fuera al exterior para comprar alimentos o medicinas.
aquí en Panamá, por ejemplo, podemos salir solamente una persona por familia en función de nuestra cédula personal, del último dígito de nuestra cédula personal, y de manera alternada, un día las mujeres, otro día los hombres, de manera que, y uno no lo puede hacer, no puede andar por la calle y saliendo solamente los únicos comercios abiertos hasta este momento siguen siendo los supermercados y las farmacias, los bancos, y no lo puede hacer uno sin la mascarilla o cubreboca. Es un requisito. Entonces se ha vuelto como parte de nuestro atuendo. Cuando estamos así en casa y en estas transmisiones que nos vemos a través de las pantallas, bueno, pues obviamente no lo utilizamos, pero se ha vuelto parte de nuestro atuendo. Y el otro, pues es esta nueva forma de trabajar y de convivir y de compartir, que es a través de la pantalla, como lo estamos haciendo ahorita, a través de transmisiones virtuales, utilizando herramientas tecnológicas que nos permitan a través de una pantalla comunicarnos. Y bueno, de esta manera cómica que encontré en este dibujo, dado que nos observan de esta parte, la parte de arriba, pues generalmente optamos por solamente preparar la parte de arriba, que es la que se vuelve visible. Entonces, esta imagen se ha vuelto común, en el que las personas están en pantalones cortos, descalzos incluso, o utilizando sandalias o pantuflas, pero para comunicarse con otros, sean miembros de su familia, sea para las necesidades del trabajo, porque también las reuniones a través de la computadora se han multiplicado. Es una realidad. Tenemos, bueno, yo comparto mi caso, durante el día paso muchas horas en reuniones virtuales, porque nuestra oficina global está en Kuala Lumpur y obviamente ya desde antes, pero ahora se ha acentuado el sostener reuniones virtuales, que además por la diferencia de horario, tenemos 13 horas de diferencia, así que eso implica algunas veces o levantarse muy temprano para la reunión o esperar hasta muy tarde por la diferencia horaria. Pero se han multiplicado las horas, ya teníamos nosotros horas invertidas, acostumbrábamos de tener estas reuniones virtuales, pero ahora se han vuelto el constante y pasamos muchas horas frente a la computadora reuniéndonos. Y lo mismo sucede no solamente en temas de trabajo, también lo hacemos para reuniones familiares, reuniones con los amigos, porque es la alternativa que hoy en día tenemos. Y bueno, por eso digo que el destino nos alcanzó. Es decir, estamos ahora en una emergencia sanitaria por el COVID-19. No estábamos preparados para ella, es decir, nos llegó de la nada. Nunca hubiésemos pensado que iba a tener esta magnitud, que iba a envolver al planeta completo, independientemente de países desarrollados, países en vías de desarrollo, en el Extremo Oriente, en el Medio Oriente, en Europa o en América. El virus llegó invadió a todos y tuvimos que llegar. El otro día escuchaba precisamente y me gustó precisamente porque ilustra muy bien esto, y me lo decía el presidente de la Fundación Scout Interamericana. Esto es como si nos hubieran acelerado hacia el futuro. Es decir, esto iba a llegar tarde o temprano, esto de tener mucho trabajo desde casa, teletrabajo como le llaman algunos, esto de estar acostumbrados más bien a las reuniones virtuales, iba a llegar tarde o temprano, pero se aceleró. O sea, hicimos un viaje al futuro de manera rápida y nos puso en esta realidad y precisamente como no estábamos preparados para viajar tan rápido al futuro, no estábamos preparados, nos tomó de sorpresa. Por lo tanto, la realidad cambió completamente. O sea, esto de estar todo el día en casa, tanto para chicos como para grandes. Yo tengo 2 hijos pequeños, de 10 y de 9 años, y esto de tener clases virtuales, pasar todo el día en casa, era algo que no era parte de sus vidas. Hoy es parte de sus vidas, así lo estamos viviendo. En mi caso también, el trabajar, el convertir mi casa en mi centro de trabajo y de aquí resolver todos los asuntos
a través del uso de la computadora, bueno, también se convirtió en parte de la realidad. Pero el elemento importante aquí es la resiliencia. Este término que en pocas palabras significa tener esta capacidad para salir de las adversidades, es algo muy de los scouts. Yo podría decir, o más bien lo he dicho, cuando alguien me ha preguntado qué es lo que mejor me enseñaron los scouts durante todos estos años de participar como protagonista del programa, pero también después como adulto entregando el programa y después como la parte institucional, cuando me han preguntado alguien no scout, obviamente, qué es lo que mejor he aprendido del movimiento scout, qué es lo que mejor me enseñó y yo lo incorporé, he respondido a ser resiliente. O sea, a demostrarme, a darme herramientas, pero a desarrollar en mí esa capacidad de decir, aún en las situaciones más difíciles hay manera de encontrar solución. Y claro, esto porque en el movimiento Scout desde jóvenes, desde que estamos en nuestras unidades, a través de las actividades vamos aprendiendo esto. Es una capacidad que se desarrolla y se desarrolla cuando uno descubre que puede utilizar sus manos para hacer un nudo, por ejemplo, o cuando uno sale a un campamento y cae una lluvia torrencial y hay que sacarle frente para que la carpa no se inunde y para que el programa no se rompa, no se detenga ahí, uno tiene que salir adelante. Y si a la hora de cocinar en la fogata no salieron bien las cosas y se pasó de calor y no quedó del mejor sabor, pero es lo que hay para comer, uno lo come. Entonces, eso desarrolla una capacidad de resiliencia, de saber que uno puede salir de las adversidades, porque todos los conocimientos teóricos o prácticos, si no los utiliza uno, se olvidan. Si no los utiliza uno de manera práctica, se olvidan. Y además, el movimiento Scout precisamente usa todos estos elementos de conocimiento, aprender nudos, aprender claves, aprender tipos de fogatas, no tanto para desarrollar o meter en nuestra cabeza una serie de conocimientos, sino para desarrollar en nosotros habilidades. O sea, saber que todo eso lo que nos hace es preparar para la vida. Esos conocimientos, todos esos aprendizajes son aprendizajes para la vida que nos permiten precisamente desarrollar nuestro carácter. Y un elemento del carácter es la resiliencia. Entonces, esta situación que estamos viviendo hoy en día, esta situación debido al COVID, nos está poniendo en desafío, está desafiando nuestra resiliencia, nuestra capacidad de decir, podemos salir adelante, podemos, a pesar de lo difícil que está haciendo, a pesar de las afectaciones que va a dejar, tanto en el plano económico, pero también en el aspecto social, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Qué cara le vamos a dar al mundo o no le vamos a dar? ¿Qué cara le estamos dando ya hoy al mundo? ¿Cómo lo estamos enfrentando y cómo lo estamos resolviendo? Y parte de esto es también precisamente ver que aún dentro de todas las dificultades hay oportunidades. Que si bien hay una serie de amenazas debidas a la misma propagación del virus, a la forma en la que actúa, hay oportunidades también. Y sobre todo la oportunidad de seguir sirviendo como voluntario. Porque parecería en algún momento dado, y eso había gente que lo pensaba así, que esta situación extrema que estamos viendo, que nos llevaba a permanecer en casa, a trabajar desde casa y a no poder reunirnos con otras personas físicamente y obviamente a no salir al exterior para, pues ya no sea, ya ni para encontrarnos ni para disfrutar de lo que es el aire libre. Iba por lo menos a poner una pausa en el quehacer del movimiento Scout. Y parte de la resiliencia era demostrar que se podía hacer algo, que podíamos ser propositivos, ver las cosas desde adentro y proponer, seguir ofreciendo este voluntariado desde nuestro propio rincón, desde nuestras cuatro paredes en las cuales permanecemos confinados para seguir aportando voluntariado. Y
en particular con los jóvenes beneficiarios o protagonistas del programa, de seguirles acercando el programa, porque nuestra responsabilidad como adultos voluntarios en el movimiento, y esencialmente con aquellos que se encuentran, que se dedican a entregar el programa, es de seguir entregando el programa. Y como les digo, esto, además de ofrecer una oportunidad para seguir sirviendo, es una oportunidad también para acercar esta oportunidad de vivir el programa a los jóvenes que ya están en nuestra organización Scout Nacional, que sábado a sábado tenían su actividad de Scout y que ahora pues la deberían seguir teniendo en casa. Pero también la oportunidad de ofrecérsela a tantos jóvenes, a miles de jóvenes, que debido a la misma situación de confinamiento, a la cuarentena, están en su casa y pues en el mejor de los casos han seguido con clases virtuales. En el mejor de los casos tienen acceso a un videojuego o a ver alguna serie, pero que no basta eso, o sea, que tienen otro tipo de necesidades. Y ahí es donde precisamente yo veo la oportunidad del movimiento Scout de acercarse a estos jóvenes que seguramente o probablemente en el pasado no les habíamos sido de interés, no se había despertado este interés de formar parte del movimiento Scout, pero que ahora, por este medio virtual, podría ser o puede ser la gran oportunidad de mostrarles lo que hacemos, lo que podemos hacer. Obviamente para eso, como les digo, requiere de creatividad, requiere de autoconocimiento, requiere de voluntad, requiere de imaginación. Y porque se pueden organizar o producir fichas de actividades para proponerles a los jóvenes que las lleven a cabo. Pero el voluntariado del adulto está en hacer que eso funcione, en hacer que, más allá de poner la responsabilidad en los jóvenes de en que ahí hay una actividad, ahí hay un reto por cumplir, en decir, vamos a seguir trabajando de manera organizada, precisamente para reunirnos todos, para trabajar en común. Yo como adulto para seguir ofreciendo mi voluntariado y los jóvenes para seguir recibiendo el programa y seguir siendo protagonistas aún en esta situación. Y porque lo que decía, la distancia social que nos exige esta pandemia, que esta cuarentena, no significa aislarse socialmente, no significa dejar de lado ese compromiso como voluntarios que tenemos. Y por eso les decía que, pues, comentarles de la experiencia en cuanto a precisamente buscando una manera de ser parte de la solución, pues con un conjunto, con un grupo de otros adultos del movimiento Scout, incluso de diferentes países, probar qué tanto éxito tendría el convocar a los jóvenes, el preparar semana a semana estas oportunidades de vivir un programa adaptado a la nueva realidad, a esta realidad de tenerlos en casa. ¿Qué se podría ofrecer a los jóvenes de manera atractiva y que les permitiera seguir sintiéndose parte de una organización que se preocupa por ellos, que prepara algo por ellos, que busca, de acuerdo a sus intereses, sus necesidades, ofrecerles algo? E incluso que siguen siendo protagonistas del programa, que ellos mismos se encarguen de decir qué es lo que quieren y de ponerlo además en juego de sus compañeros. Entonces, ahí también lo que ha jugado una importancia es y lo hemos utilizado a nuestro favor y lo deberíamos de utilizar a nuestro favor, porque no cualquier organización lo tiene. Yo le llamo que es un músculo que tenemos muy desarrollado y que hay que aprovechar, es el que somos una gran hermandad. O sea, esta oportunidad, esta gran ventaja que tenemos los Scouts de tener miembros en prácticamente todo el mundo, o sea, tener jóvenes y adultos también que precisamente forman parte de un movimiento, es decir, que los valores que el movimiento Scout enuncia, los aceptamos, nos conectamos con ellos. Esta gran conexión que tenemos, independientemente de las formas que tome en cada país, incluso en cada región, tenemos factores muy fuertes de unidad, de unión, utilizarlos para precisamente a través de los medios virtuales conectarnos. Entonces, ahora, gracias a esta tecnología, podemos conectarnos con gente que está incluso en tiempo real del otro lado del mundo, a 13 horas de diferencia horaria, como les decía, en Kuala Lumpur, Malasia, donde está nuestra oficina central. O sea,
Hoy lo podemos hacer en tiempo real, claro, con diferencias, mientras aquí es de noche, allá es de día, pero lo podemos hacer, o sea, esta tecnología nos lo permite. Hacer eso con los jóvenes. Lo estamos haciendo precisamente para demostrar que es posible, para además aprender cómo hacerlo y adaptarlo, de convocar jóvenes de diferentes países y reunirlos con un programa preparado y hecho para ellos, para cumplir sus necesidades. Entonces, es una manera de ofrecer, pero hay muchas más. O sea, hay otras maneras, hay cualquier cantidad de maneras en las que nuestro voluntariado en el movimiento Scout puede seguir activo en estos momentos, dentro, pero también fuera del movimiento. Porque cierto es que organizaciones y personas también están requiriendo precisamente de nuestro apoyo, desde conectarnos con sus necesidades para poder ayudarles. Y así es como vemos muy buenos ejemplos alrededor del mundo de scouts que desde casa están colaborando con acciones concretas para ayudar, ya sea con el desarrollo, con el diseño de páginas web, de presentaciones, haciendo videos o cosiendo mascarillas para poderlas donar, o de estas nuevas caretas para cubrir los ojos, preparando cartas con mensajes positivos para las personas dedicadas a la salud que están ahorita en el frente de batalla, que están arriesgando sus vidas, incluso con mensajes de reconocimiento de parte de la sociedad, no de un ente oficial, sino de la misma sociedad, para que se den cuenta que estamos observando y que estamos agradecidos de lo que están haciendo. Prepararse para la siguiente etapa, porque obviamente mucha gente quedará con necesidades muy fuertes. Entonces también ahí, si empezamos desde ahora los scouts a recolectar ropa, por ejemplo, a lograr una donación de alimentos para ayudar a estas personas, a reunir fondos incluso para apoyar ya sea programas que nosotros mismos estemos desarrollando o que otras organizaciones dedicadas a algo en específico estén desarrollando. Todo eso implica poner en marcha nuestro voluntariado, pero el voluntariado que nosotros hacemos, el de brindarnos a los jóvenes, ofrecerles un programa o dar el soporte institucional, también lo podemos seguir haciendo. Y bueno, esta es una muestra de ello. O sea, el lograr proporcionar temas de interés a la gente, como lo están haciendo ustedes día a día, semana a semana, de acercar a la gente a través de estas oportunidades a los adultos para seguirse capacitando, para seguir aprendiendo, es una manera de mantener el servicio activo. Y bueno, quiero cerrar mi intervención para pasar, si hay algunas preguntas, para contestarlas, a este esquema, este dibujo de Baden-Powell, que lo utilizó en varias de sus publicaciones. Yo desde la primera vez que lo vi me gustó muchísimo. Ustedes saben que él era, entre otras cualidades que tenía, un buen dibujante, y logró captar en este dibujo, congelar una situación chistosa. El título con el que yo lo vi en la primera vez que lo vi en un libro de él, decía el pie del dibujo, decía: viejo remedio para aquellos que no hacen nada, ¿no? Y bueno, yo le he puesto: no hay nada peor que la inacción, es decir, el precisamente estar en ese lado del protagonista, decidir si uno es el protagonista o uno espera a que pasen las cosas. Uno se sienta ahí como esta persona que está ahí a dormitar porque siente que no puede hacer nada, y la reacción de aquel que lo ve, que lo ve pasivo, sin tomar iniciativa, sin tomar acción, con ese mazo con púas que seguramente le dará un porrazo muy fuerte. Entonces, renunciemos al ser pasivos, al ser espectadores, a ser mensos, a limitarnos, a confinarnos, a ver cuándo llegará el momento en el que esto pase, si es que pasa, si es que pasa, aunque yo les he dicho, más bien tenemos que aprender a vivir con esto, porque la realidad que vivamos más adelante, que no sabemos cuándo va a llegar, va a ser muy distinta de la que estábamos acostumbrados
todo habrá cambiado. Esperemos que para bien, que la lección que estemos aprendiendo sea para bien y que las dificultades que se nos enfrenten, pues podamos combatirlas y encontrar la mejor solución, pero no esperando que otros nos digan lo que tenemos que hacer, sino poniéndonos en acción, demostrando que el movimiento Scout es posible seguir haciendo lo que que el espíritu Scout sigue vivo, que no hay que dejarlo inactivo, que hay que más bien ponerlo en actividad, sea cual sea el rol que nosotros juguemos en el movimiento Scout, es una oportunidad para seguir haciéndolo. Y además, como lo dije antes, es una oportunidad para invitar a otros a que también lo hagan. Es una oportunidad para sumar voluntarios también. O sea, seguramente hay adultos hoy en día que están en su casa y que como parte de lo que podrían hacer sería colaborar como voluntarios en las transmisiones virtuales, en apoyar de alguna manera al movimiento Scout. Así que, ¿por qué no sumar? ¿Por qué no invitar a toda esta gente? Muy probablemente con eso lograríamos, saliendo de esta situación y regresando a la nueva normalidad, tener nuevos voluntarios incorporados a nuestra organización, a nuestra asociación, y también, ¿por qué no acercar u ofrecer a tantos jóvenes que hoy están esperando actividades que los pongan en contacto con otros jóvenes, con sus pares de su mismo país que estén viviendo esta realidad, pero también de otros países, que eso es posible, que es parte de nuestro músculo? ¿Por qué no hacerlo también para extender nuestros beneficios? Y con eso seguramente lograr sumar a tantos jóvenes que necesitan el movimiento Scout y que si tienen esta experiencia hoy en día durante esta etapa que estamos viviendo, seguramente cuando tengamos la oportunidad de regresar a la normalidad, cualquier forma que tenga esta, seguirán con nosotros en nuestras filas y eso nos hará crecer. Esa será la gran oportunidad que hay que utilizar hoy en día. Así que la invitación es para todos es esa. No hay que caer en inacción, hay que activarse, hay que ver las cosas de manera positiva. Cierto es que hay muchos desafíos hacia adelante, tenemos que priorizar lo que viene en camino, tenemos que definir qué acciones son a las que ahora les tenemos que dedicar todas nuestras energías, qué tenemos que reforzar en nuestro papel como voluntarios, pero también en el ámbito profesional para aquellos que lo hacemos de manera profesional, en qué tenemos que reforzarnos y ponerlo en acción. No hay de otra. Si optamos por la inactividad, como lo vemos aquí en esta caricatura de nuestro fundador, bueno, corremos el riesgo de que tarde o temprano alguien nos dé un fuerte golpe en la cabeza. Así que mejor pongámonos en acción. Y bueno, dicen que me pone aquí que tenemos saludos de gente de México, de Aruba, de Lima, de Cajamarca, de Chiclayo, pero también de Quito, Ecuador, de Bogotá, Colombia, y de Piura, en Perú. Así que bueno, con esto yo termino mi exposición. Muchas gracias. Y bueno, de ahora, si hay alguna pregunta que tengamos, estoy dispuesto para que hagamos de esto un diálogo, así que los que nos están siguiendo, si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer, algún comentario, algo que quieran sumar a esta exposición, estoy a sus órdenes. Creo que estás en ya. Bien, Raúl, muchas gracias a nombre de la Asociación de Scouts del Perú, que en estos 109 años de vida institucional han querido cerrar su semana jubilar con una presentación tuya, y soy portador de los saludos de nuestro presidente, el arquitecto Carlos Paredes, y de nuestra jefa Scout Nacional, Cecilia Seminario, y de todos los asociados, en especial de aquellos que tú has definido como los protagonistas del programa, nuestros niños y jóvenes, que son la razón de ser de nuestra presencia como adultos. No podemos robarle el protagonismo a aquellos quienes realmente son quienes deben disfrutar, jugar dentro de este programa y ese juego y tratar de llevarlo a la realidad. Gracias por la presentación de hoy. Los temas han sido súper interesantes, partiendo del voluntariado, de las 3T que nos tienen que quedar totalmente claras: talento, tiempo, y sí, en los Scouts es verdad,
los que pintamos un poco de canas y hemos gozado de lo que es ser scouts de toda la vida, sabemos que parte de nuestro tesoro también se involucra en nuestra actividad voluntaria. Es por ello que reiteramos la gratitud, que la distancia social no sea aislamiento social, como bien lo has planteado, y es la gran oportunidad para que juntos hagamos historia. Nos ha tocado un momento, un episodio de la historia que no va a pasar por alto, va a ser identificado en la línea de tiempo como tal, y los scouts tenemos la brillante oportunidad de que trabajando todos en equipo, utilizando este tipo de herramientas, hagamos la historia para que en el futuro, si algo similar vuelve a suceder, y ojalá Dios no lo quiera, tengamos la oportunidad de reaccionar basados en esa historia que hemos forjado. Gracias, Raúl, nuevamente. Felices 109 años a toda la membresía, a todos los asociados, y que sigan los éxitos para Scouts del Perú y para nuestra Organización Mundial del Movimiento Scout. Nuestra gratitud. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Buenas noches.